Continuamos en Buenos Días Santo Domingo y ya vamos a dar paso a nuestra entrevista central. En el día de hoy contamos con Luis Miguel de Camps, quien es secretario general del Partido Revolucionario Social Demócrata. Buenos días, Luis Miguel. Muy gracias buenos días, por Irina. Muy buenos días, Mónica. Muchísimas gracias por invitarme y estamos aquí encantados de compartir con ustedes. Bueno, muchos temas que hablar contigo, Luis Miguel. Tenemos el tema de la ley de partidos, que me imagino que ustedes están de lleno inmiscuidos en este asunto, porque depende la democracia de nuestro país, tanto pues al hacer las elecciones, cada una de las elecciones, como en el transcurso de esta ley. Pero háblanos un poco de cuál es la posición de ustedes en el partido, qué están haciendo, cuáles son pues las candidaturas, si van a ir solos, si van a ir acompañados, qué les parece el panorama electoral que se presenta para el 2018. No. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por la oportunidad de expresarme aquí con ustedes. Fíjense, efectivamente el PRSD, el Partido del Toro, como mucha gente le conoce, sí, es un partido que ha demostrado durante toda su vida una coherencia, una verticalidad y una conducta que va de la mano con sus principios, cosa que no se puede decir de todos los partidos del sistema. Nosotros hablamos por lo que a nosotros corresponde. En ese sentido, pues estamos en una nueva etapa en nuestra organización política, con una política de puertas abiertas. Estamos en un proceso de reestructuración nacional de dirigentes y organismos en todos los municipios del país, en donde vamos avanzando en esa tarea y donde hemos podido constatar que mucha gente se encuentra interesada en participar de la política, pero no ha encontrado, hasta ahora que vamos nosotros en este proceso, un espacio en donde se le pueda tomar en cuenta, en donde no tengan que hacer una fila para entrar y en donde no tengan un techo de crecimiento bajito, sino que puedan desarrollar su actividad política sin ningún tipo de problemas y que sea su trabajo político el que le desarrolle. Y yo creo que eso es importante decirlo porque evidentemente en la República Dominicana se habla de que los partidos están en crisis y eso obviamente hay que atenderlo, hay cosas que corregir, pero quiere tal vez decirse con eso de que la participación política no es alta y la República Dominicana es un país altamente politizado. Altamente político y politizado. Claro, el 70% de la población vota en las elecciones, lo cual comparativamente con otros países de la región es un porcentaje muy elevado. Y evidentemente hay todo un interés de que no se pretenda conocer ese interés de la población en sentido general de participar en la política. Con las acciones que estamos desarrollando podemos constatar y decir de manera con conocimiento de que sí, en este país hay mucha gente interesada en participar dignamente en la política dominicana, no solamente, como algunos casos, que ven la gente la política como una forma de ascenso socioeconómico. No, nosotros vemos la política como una actividad obligatoria por compromiso cívico, es decir, una obligación cívica, pero además una actividad de servicio. Y en ese trayecto vamos a seguir desarrollando nuestro partido, como decía al principio, acorde con lo que ha sido nuestro comportamiento de una política de propuestas, una política coherente y una política vertical con nuestros principios. Miguel, comentabas que hay un interés de no dar a conocer el deseo que tiene la gente de vincularse a la política. ¿A qué tú le atribuyes eso? Bueno, eso yo entiendo que tiene que ver con el factor de que los procesos electorales de manera incrementada se han convertido en procesos de papeletas. Y mientras más distanciado se encuentre aquel del proceso electoral que pueda contribuir con su trabajo y mientras más involucrados estén los que mercadean con la miseria del pueblo dominicano en los procesos electorales, pues más partidas sacan estos últimos. A diferencia de que si se da a conocer el interés de la población en participar en política y desarrollarse políticamente, pues el papeletazo en vez de la democracia tendría menos espacio. Y yo creo que esa es la razón fundamental. Yo creo que una señal de esto, evidentemente, es el hecho de cómo este año ha sido un año de demostración de empoderamiento ciudadano a propósito de las movilizaciones sociales desde la sociedad civil, que hay que felicitar y desde el punto de vista de los partidos políticos entender que tienen su espacio, cada quien. Eso es una señal clara de que el país reconoce que tiene que involucrarse. A través de qué institución o partido lo haga, bueno, ya eso es un proceso que cada quien tiene que evaluar. En ese espacio de evaluación nosotros ofrecemos, con una política de puertas abiertas y ojo pelado,
al PRS del Partido del Toro, no porque digamos nosotros que es un partido distinto desde el punto de vista positivo de la diferenciación, sino porque así lo dice nuestra historia y comportamiento. Sin embargo, Luis Miguel, en esas manifestaciones que ha dado la ciudadanía y ese empoderamiento que tú señalas, hay sectores, grupos, personas y voceros de este mismo movimiento que constantemente hacen una negación de los partidos políticos. De hecho, hay sectores que dicen que dentro de estos movimientos hay un interés de que desaparezcan los partidos políticos. Quienes han estado desarrollando la tesis de que esos movimientos pretenden convertirse en partidos políticos y que son movimientos antipartidos, en nuestra opinión corresponden a los intereses del gobierno. No, pero ellos mismos, o sea, voceros de esos movimientos han dicho... Hacen distinciones con la primera generalización y hacen sus distinciones. Lo digo porque, en primer lugar, decir que esos movimientos se convertirán en partidos políticos es desconocer cuál es la naturaleza de ese mismo movimiento. En el momento en que esos movimientos decidan formalizarse como partido, desaparece ese movimiento. La diferenciación de criterios sobre una multiplicidad de temas que allí se conjugan es innumerable. Ahora bien, en lo que sí se está de acuerdo es en lo que han llevado como bandera principal de esa lucha, que es el fin de la corrupción, de la impunidad, y eso unifica a diferentes sectores con criterios totalmente opuestos en muchísimos otros temas. Ahora bien, como partidos políticos, claro, siempre está la costumbre de generalizar, pero siempre está la obligación y la responsabilidad de diferenciar y hacer excepciones. Y en ese espacio es que nosotros decimos, para tener efectos reales, no solamente como mecanismo de presión, sino convertirnos en mecanismo de decisión, tenemos que participar en la actividad política a través de partidos políticos y en el caso nuestro a través del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, por entender, como lo entendemos, que efectivamente significamos un factor diferenciador en la vida política nacional. Mira, Luis Miguel, yo creo que todas las manifestaciones masivas, como ha sido la Marcha Verde, han sido aprovechadas por partidos políticos y eso no es malo. E incluso pueden salir nuevos líderes de esas manifestaciones y tampoco es malo. Lo hemos visto en todas partes del mundo. Las manifestaciones de protesta siempre van a tener un matiz político y no es malo. Y yo no sé cuál es la participación del partido de ustedes específicamente en el apoyo a esta Marcha Verde, pero sí veo que hay una transferencia de poder, que hay un relevo político con ustedes los más jóvenes. También lo veo con Luis Abinader, también de padre político, tú también de padre político, que ya tienen una experiencia que va más allá de la simple observación, porque han mamado de la teta de la política desde muy jóvenes. ¿Cuál es la oportunidad que ustedes se ven a sí mismos, donde hay un grupo tan cerrado de políticos veteranos en un país donde el caudillismo ha sido la bandera? ¿Cuál es la posibilidad que ustedes se ven con estos cambios de Marcha Verde, con estos cambios de la nueva ley de partido político, de no gastar tanto presupuesto para que no sea desbalanceado pues el acceso al poder? ¿Ustedes realmente piensan que tienen posibilidades de llegar? Miren, el tema de la generación es un tema de obligación de cada quien hacer su trabajo. La condición de joven no es una condición diferenciadora de beneficio o de desventaja, es decir, es una condición biológica. Hay jóvenes que son más antiguos que muchos antiguos biológicos en cuanto a sociedad se refiere, y los espacios simple y llanamente hay que ganárselos. Nadie los va a regalar, ni nadie los va a abandonar. Esa es la realidad de la vida y sobre todo en la política es donde más encarnadamente se puede ver eso. En cuanto al tema electoral, yo quiero decir lo siguiente. Este país ha estado encarrilado durante años en una discusión que se ha querido plantear como una discusión que va a resolver los problemas nacionales en torno al tema electoral, o mejor dicho, del fortalecimiento democrático. Y eso no es correcto. No es verdad que con una ley de partidos se va a resolver el sistema de la fortaleza o la desinstitucionalización democrática que existe en la República Dominicana.
tenemos que comenzar por el principio. ¿Y cómo podemos hablar de un capítulo de un sistema democrático, que es la ley de partidos, y hablar del capítulo general, que es la ley electoral? Garantías electorales. Y garantías electorales. Entonces tenemos que comenzar por el principio. Vamos a tener que discutir todas las fuerzas políticas de la República Dominicana en una mesa para hablar del sistema electoral, comenzando por la ley electoral. También habrá que hablar de la ley de partidos. Por supuesto que sí, es importante y es necesario. Pero ¿cómo es posible que hoy, que tenemos una ley electoral que ha sido totalmente dividida, o mejor dicho, en la mitad derogada por la Constitución del 2010, vamos a hablar de otro capítulo para hacer remaches? Dejémonos de eso. Vamos a atender a lo fundamental y lo principal, que es la ley electoral. ¿Y por qué yo digo que este país ha sido encarrilado en una discusión parcial y ha sido dirigida a lo que es accesorio y no atendiendo a lo que es principal? Porque en el partido de gobierno, hoy día, el PLD, existen diferencias ahí dentro, en donde un grupo quiere que las leyes salgan de una manera y otro grupo quiere que las leyes salgan de otra cosa. Pero lo que sí tienen en común esos dos grupos del partido de gobierno hoy día es que ninguno quiere que se hable sobre límites en el uso de recursos públicos y privados en las campañas electorales, en donde el PLD no quiere que se hable sobre límites en el tiempo de duración de las campañas electorales, en donde no se quiere que se hable sobre la distribución equitativa de los recursos. Si va a haber recursos públicos, equitativo para todos, ojalá no haya recursos públicos para los partidos políticos, porque lo que eso vino a tratar de resolver se convirtió en un problema mayor que el que trató de resolver. Pero ese tipo de temas no son temas de la ley de partidos, ese tipo de temas son temas de la ley electoral, y ha habido una negación constante y reiterativa de tratar la ley electoral. ¿Tú crees que deben de tratarse de manera separadas? No, imposible, tiene que ser un conjunto, porque si usted, por ejemplo, aprueba hoy una ley de partidos que diga lo que quiera que diga, bien, y entonces mañana se aboca a discutir una ley electoral, Claro, pues, evidentemente va a haber posibilidad claro, altísima de que articulados de uno contradigan al otro, y entonces tendríamos que abocarnos a una revisión de una recién aprobada ley de partidos. Señores, vamos a ser conscientes. Si el interés real es tener una democracia fortalecida, comencemos por el principio de la ley electoral, y el sistema de partidos es un capítulo de la ley electoral, Claro. el código electoral y de garantías constitucionales y garantías electorales. Así debe ser. Pero mientras estamos discutiendo esos temas que son importantes, a pesar de que la atención fundamental no ha sido enfocada en lo principal, no estamos hablando cómo la República Dominicana ha sido nuevamente catalogada como de los países que menos inversión en salud está realizando. No estamos hablando del problema que en nuestro criterio es el fundamental hoy día en la República Dominicana, es que la falta de seguridad ciudadana, la falta de, bueno, el aumento de la criminalidad generalizada. Es uno de nuestros mayores problemas ahora mismo. Entiendo que es el principal, Sí. pero el gobierno se ha dedicado fundamentalmente a hacer programas de, ¿cómo se llama esto?, de patrullaje conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, lo cual no es negativo, es positivo, pero no va a resolver el problema, porque, número uno, eso solamente atiende a una consecuencia del problema y por lo tanto no va a la raíz. Para entender el problema hay que ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz del aumento de la criminalidad? La falta de empleo, la falta de oportunidades y la situación económica. Entonces, esos son los problemas fundamentales que el país necesita resolver hoy día. El tema electoral sí, también es importante siempre y cuando se tome como conjunto y no como una parte para resolver un problema interno en un partido determinado. Entonces la posición de ustedes como partido es que en este momento, respecto a la ley de partidos, quiero decir, que en este momento, o sea, que debe discutirse de manera integral, deberíamos estar discutiendo la ley electoral, la ley de partidos, la ley, o sea, lo de las garantías electorales, una discusión integral sobre el sistema electoral. La posición de nosotros, correctamente, Irina, es, en primer lugar, tiene que darse un diálogo para buscar un consenso entre todos los partidos políticos y los actores de la sociedad. Número uno. Número dos, ese diálogo tiene que ser incluyente en cuanto a los temas: ley electoral, ley de partidos, ley de garantías electorales, o si se quiere todo junto en un código electoral, que sería lo más conveniente, pero en fin, no tratar los temas por separado.
Hacer eso es lo responsable. Y lo que me llama la atención es que el gobierno, específicamente el PLD, tiene la posibilidad de ganarse esa estrella, a propósito de su logo, de ganarse ese reconocimiento si se da cuenta de que efectivamente el país está necesitado de eso como lo está y pone enfrente su intención, no tratar de hacerlo de manera parcializada o excluyendo a una parte de las personas. Ese diálogo, de esa mesa de discusión, entendemos que la Junta Central Electoral tiene, obviamente, el conocimiento, la capacidad y la calidad legal para coordinarlo y para que salga de ahí algo que una parte no va a tener todo lo que quisiera que se tuviese, la otra parte tampoco, lo que se llama un consenso. ¿Y acudirían ustedes a ese diálogo? Porque lo que vemos es que cuando se organizan este tipo de encuentros, por ejemplo, hoy salió en la prensa que un partido se niega a participar, un partido pequeño, de lo que se llaman pequeños. Hay actores claves que se excluyen de la discusión. No hay ningún tipo de exclusión. Lo que pasa es que si estamos hablando de un diálogo, tiene que ser incluyente y participativo con todos. El espacio de ese diálogo no es la comisión bicameral. El espacio de ese diálogo es una mesa de consenso de todos los partidos. Sí. ¿Cuál es la composición de esa comisión bicameral? Lo que diga el comité político del PLD. Porque esa comisión bicameral ha suspendido sus sesiones durante 2 semanas, creo, más o menos. Bueno, por el ciclón, es un caso, y después porque el comité político del PLD dijo, no, ese tema lo vamos a tocar el mes que viene. Y entonces, no es que ha habido exclusiones, es que no ha habido el deseo de llevar a cabo esa mesa de diálogo. No solamente estamos en disposición de participar, estamos proponiéndolo, lo estamos exigiendo. Es más, hace una semana y tantos, fuimos a la Junta Central Electoral y le propusimos, señores magistrados o miembros, porque ya no son jueces, por favor, necesitamos que ustedes se empoderen de este tema, o sea, y que convoquen a ese escenario, diálogo. El de la Junta Central. Sí, porque allí vamos a poder discutir todos. Pero lo importante es que si se da ese espacio, que ojalá se dé, y es una decisión que la tiene fundamentalmente el PLD, para no llamarnos a engaños, si se da ese escenario, el criterio de discusión no puede ser la repartición. Eso tiene que ser fundamental, porque si ese escenario se da en base a la repartición, quién sabe qué es peor. Ese escenario sí se da, ojalá se dé, tiene que ser en base a qué es lo que le conviene a la fortaleza democrática del país. ¿Cuáles son las medidas que han venido debilitando los procesos electorales, que tienen que ser revertidos? ¿Cuáles son las medidas que pueden potenciar el acceso de la ciudadanía a las mejores propuestas, que no necesariamente son las que tienen más recursos económicos? Claro. Sin embargo, tú mencionabas que el PLD puede anotarse esa estrella, pero lo que uno percibe es que el propio PLD ha estado un poco distante de la discusión de la ley de partidos y hasta cierto punto como indiferente. Parece que fue reciente que el PLD se incorpora a esta discusión. Fíjate que el comité político del PLD se reunió un día, hace como dos semanas que tocaron el tema de la ley de partidos de manera institucional y no discutieron todo. Al principio del programa comentábamos que ayer en Twitter se vio un debate entre miembros del comité central y comité político de ese partido por un tema que es un componente de la ley de partidos, que es lo de padrón abierto. Lo que pasa es que ahora le influye con lo de padrón abierto y cerrado, por eso lo están haciendo. Es lo único y es en lo que parece estar enfocado el PLD. Lo que yo quiero decir es que yo no siento, y tú me corregirás, no siento que tampoco el PLD tenga una posición como de eso es lo que estoy diciendo, es que el PLD efectivamente no le interesa. ¿Por qué? Porque hablar de ese tema es hablar de los temas que he señalado, es de poner límites a los usos de recursos públicos y privados, es decir, topes de campaña, equidad en acceso a los medios de comunicación a todos los candidatos y todos los partidos. Eso es algo que quien tiene el poder hoy día, que es el PLD, no le interesa. ¿Por qué le va a interesar equidad si ha comido con su dama, con el control del poder, sin tener consecuencias por el uso de esos recursos públicos? Pero todos los que han estado en el poder han hecho. Bueno, el problema para este país es que el PLD tiene muchos años en el poder, pero además tiene el Ejecutivo, además tiene el Legislativo en ambas cámaras. Entonces la responsabilidad recae no solamente ahora, sino casi más de la última década en ese partido. Entonces esa ley tiene casi 2 décadas
recorriendo los pasillos del Congreso Nacional. Y precisamente por lo que tú dices, Irina, es que el PLD no le interesa, porque no le interesa buscar esa equidad, porque no le interesa que haya consecuencias para aquellos que transgreden. Por ejemplo, un tema puntual que nosotros proponemos respecto de la ley electoral. Cuando haya un candidato y o partido que viole un precepto de la ley, ya sea la utilización de recursos por encima del tope, ya sea la utilización de recursos de origen dudoso, o mejor dicho, no dudoso, sino claramente establecidos como origen ilegal, bueno, la Junta Central Electoral debería tener el derecho, la potestad de que esa persona pierda su candidatura y no pueda ser candidato. Es decir, un régimen de consecuencias. Porque ellos son los regentes de hasta este que no proceso. haya un régimen de consecuencias, no vamos a tener este enderezamiento que se requiere. ¿Y por qué al PLD no le interesa? Porque ha comido con su dama, como digo, en los procesos electorales que son procesos no porque sea el PLD, altamente porque tiene mucho clientelares. poder, claro, y no le conviene perderlo. Altamente clientelares, correcto. Claro. Entonces, si lo que queremos realmente en este país es tener una democracia y no una autocracia, que es lo que existe en la República Dominicana, no es verdad que existe una democracia plena, entonces tenemos que, número uno, ser sinceros, y si vamos a ser sinceros, discutir todos los procesos, todos los proyectos de ley que tienen que ver con el sistema electoral, comenzando por el marco fundamental, que es la ley electoral. Luis Miguel, ¿y qué están haciendo ustedes ahora como partido? ¿Están en un proceso de organización interna? Tú hablabas de que están recorriendo el país, pero ¿con qué aspiraciones? ¿Con qué aspiraciones? ¿Con qué objetivos? Miren, respondo y luego desarrollo la respuesta. Nosotros estamos desarrollando el partido para ir con nuestras propias candidaturas en todos los niveles de elección, presidencial, congresional y municipal a las elecciones de 2020. ¿No es un riesgo ir con propias candidaturas? Nosotros siempre lo hemos dicho así y no tenemos temor a los riesgos, siempre y cuando lo hagamos ajustado a nuestros principios. Bueno, en el pasado fueron aliados con el... De 5 procesos electorales en que el PRSD ha participado, solo ha ido aliado a un partido mayoritario en uno. Es decir, que en 4 de 5 hemos ido solos. Ahora desarrollo la respuesta. Nuestro partido, desde su creación, tenemos que recordar la razón de ser de nuestra organización política. Nosotros combatimos el proceso de búsqueda de la reelección presidencial del presidente Mejía, por entender que en el país, como nuestra República Dominicana, en donde no existe una institucionalidad y regímenes de consecuencia, quien desde el poder aspira a mantenerse en el mismo, básicamente avasalla, o si no lo gana, arrebata. Hasta que el sistema dominicano electoral y democrático no se institucionalice, vamos a tener ese problema con las reelecciones consecutivas. Por eso es uno de nuestros principios fundamentales. Y por eso nace el Toro. A pesar de eso, nuestro partido durante 11 años se dedicó fundamentalmente a la búsqueda de la conciencia de los líderes de oposición para que hubiese una unidad en todos los partidos de oposición. Fíjese qué cosa más interesante. Como partido, hemos sido tal vez el partido que más ha propugnado por eso. A nuestro líder, a Atuey de Camps, se le partió la lengua y se le cansaron los zapatos reuniéndose y conversando con todos los líderes de la oposición en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012, en el 2016, para que eso fuera posible. Y no fue posible, lamentablemente, para la democracia dominicana, por intereses particulares. Fíjense ustedes, eso fue encabezado por nuestro partido, pero por nuestro líder, Atuey de Camps, quien tenía una estatura y peso político mayor a la propia estatura y peso político de su propio partido. Su realidad política trascendía los límites o las fronteras de nuestra organización política, de nuestro partido. Pasa eso generalmente en la República Efectivamente, Dominicana. pero lamentablemente no fue posible. Bien, ahora, como decía hace un momento, nuestro partido está en una nueva etapa. Y esa nueva etapa nos obliga a nosotros a desarrollarnos, fortalecernos para poder influenciar más en que eso, si se puede dar, que se dé. Pero si no se puede dar, nosotros vamos a mostrarle al país que existen fuerzas políticas que asumimos correr el riesgo, como usted decía hace un momento, de participar como lo hemos hecho anteriormente en las elecciones con nuestras propias propuestas electorales y propuestas programáticas, porque entendemos que tenemos las capacidades en nuestra organización política, las propuestas
y la trayectoria de nuestra organización para que el país entienda que sí hay una alternativa y entendemos que esa alternativa la corresponde al PRSD. ¿Ustedes entonces estarían dispuestos a hacer una coalición de partidos de oposición? Eso es algo que siempre hay que tenerlo sobre la mesa. Porque hemos visto en las elecciones pasadas que muchos otros partidos minoritarios, por llamarlo de alguna manera, no han estado dispuestos. Eso es algo que siempre hay que tener sobre la mesa porque hay que ser responsable. Me explico. El país requiere de una fuerza de oposición fuerte, pero los líderes de oposición, fíjense que uso el plural, no han sido lo suficientemente responsables para anteponer los intereses nacionales ante sus propias aspiraciones. Claro. Por lo tanto, esa posibilidad no puede descartarse. Ahora, nosotros como partido no vamos a supeditar nuestro desarrollo, nuestras propuestas, a que los demás entiendan o no entiendan esto. Nosotros vamos a plantear nuestras candidaturas y estamos seguros de que nuestras candidaturas van a aprender, porque lo estamos demostrando, claro, eso todavía no se conoce tanto, pero lo estamos demostrando, nos estamos dando cuenta en nuestros recorridos de reorganización a nivel nacional, cuando la gente está necesitada de un espacio de desarrollar sus candidaturas, sus aspiraciones a diferentes posiciones, y el PRCD es el organismo que está en disposición de hacer eso, a propósito justamente de este empoderamiento social que ha venido viviendo la República Dominicana, sobre todo de manera evidenciada en este 2017. Después de esta reorganización que ustedes están llevando a cabo, que me imagino que incluye el tema de organizar a sus miembros dentro del partido. Hablabas ahorita de puertas abiertas. Quiere decir que están en un periodo ahora donde quien se quiera integrar al partido puede hacerlo. Correctamente. Pero lo van a hacer bajo un esquema de padrón. Sí, sí. O sea, el partido va a tener su propio padrón. Sí, el partido ha tenido su propio padrón y lo tendrá nuevamente cuando concluyamos este proceso. Pero hay que señalar lo siguiente, y voy un poco al principio de la conversación. El tema del tema de primarias o demás, miren, eso es muy interesante y es positivo. Ahora, cada partido político tiene el derecho constitucionalmente cubierto y protegido su estilo, ¿no? a decidir cómo se organiza, a decidir cómo decide y establecer sus propias reglas. Es un derecho fundamental, constitucionalmente consagrado, derecho a la libre asociación. No solamente porque lo diga yo, sino porque el Tribunal Constitucional lo ha declarado así, en una sentencia de 2005 me parece. Sí. Entonces, cada partido tiene que tener el derecho de organizarse como entienda. Si entiende que el mecanismo de decisión interna debe ser primarias, bienvenido sea su decisión. Si entiende que el mecanismo de decisión interna debe ser convención de delegados, adelante, Congreso, como lo entienda, siempre y cuando obviamente no violente otros derechos fundamentales, como el derecho a la posibilidad de serse elegir y de elegir, ¿no? Ser elegido y elegir, entre otras cosas. Pero eso es un derecho constitucionalmente consagrado. Entonces, por eso decía hace un momento que el país en los últimos años han querido encarrilarlo al tema de la ley de partidos, porque ese es un tema fundamental de la ley de partidos. No es el único, ni el más importante, pero es un tema que básicamente se considera fundamental hoy porque la facción del presidente Medina y la facción del presidente Fernández se encuentran enfrentados por ese punto. Ahora bien, eso no es lo que va a determinar si en la República Dominicana se van a resolver los problemas. Yo quiero saber cuáles son los planes que tiene este gobierno para resolver el problema de la crisis de salud en la República Dominicana. Eso solamente se resuelve tomando acciones concretas, pero a través de una participación electoral y política diáfana, abierta, plural, en donde el clientelismo no sea el factor determinante. Entonces, estamos ahora mismo en el país en la lucha entre lo que es correcto, lo que la gente necesita, lo que la gente reclama, frente a lo que un grupo de personas le beneficia políticamente. Tenemos que romper con esa lógica de discusión. Tenemos que poner sobre la mesa lo que realmente es beneficioso para todos. Y en base a eso discutir. Y reitero, la participación política es fundamental. A propósito de las movilizaciones de este año, ¿ustedes saben cuál es
el rompimiento del círculo vicioso del problema de la corrupción y la impunidad? El sistema electoral. Sí. Y mucha gente no le entiende eso. Mucha gente entiende que solamente es un tema que hay que ver con el procurador de turno o lo que fuera. Sí, es un actor fundamental, pero si las reglas fomentan el cumplirse unos con otros, pues el régimen de consecuencias nunca va a llegar. Y para acabar con ese estado de cosas, tenemos que tener un sistema electoral participativo, equitativo, en donde todos podamos hacernos elegir y elegir a quien querramos, sin que haya preferencias en el trato de unos sobre otros. Sin embargo, quienes promueven este movimiento, lo que hemos visto este año que tú señalas, no se han pronunciado en torno al financiamiento de los partidos políticos, que es un capítulo de la ley de partidos. Y debería ser, o sea, esa crisis que vivimos como país con ese tema, debió ser el perfecto escenario para que se discutiera eso. Sin embargo, la discusión está fuera de ahí. No estamos discutiendo eso. Estoy de acuerdo contigo, pero es la responsabilidad de los partidos políticos hacer lo que estamos conversando aquí ahora, poner sobre el tapete que la solución a ese problema radica fundamentalmente en el sistema electoral. Porque somos los partidos que estamos en el sistema electoral y conocemos mejor esos Son los detalles. actores. Somos los actores. Realmente, muchos de los participantes en esas movilizaciones no conocen los detalles del sistema electoral, que obviamente es importante darlo a conocer. ¿Y por qué hacer esa unión de puntos? ¿Por qué tiene usted este problema? Por este otro problema. Mira la línea conductora aquí. Y esa es justamente la labor de los partidos políticos. Yo creo que no se le puede pedir a esas movilizaciones que unan esos puntos, porque mucho han hecho en dar a conocer el empoderamiento ciudadano. Es la responsabilidad de los partidos políticos justamente señalarlos y hacer esa distinción. Luis Miguel, para terminar, que ya nos están haciendo señas, tú has dicho que cada partido político tiene, y es muy cierto, el derecho de la libre asociación a hacerlo como quiera, pero en este caso, ¿a qué tú le das tu voto? ¿A las elecciones de primarias con padrón abierto o padrón cerrado? En primer lugar, nosotros, como punto fundamental, cada partido tiene que decidir cómo decidir sus temas, de manera interna. Número uno. Número dos, si el partido en cuestión decide que prefiere primarias, adelante, es su derecho. Ahora, esas primarias, lo ideal es que fueran cerradas, es decir, entre los miembros del propio partido. Porque ¿qué función tendría entonces un partido político? ¿Cuál sería el criterio que unificaría, las ideas que unificarían las personas para ser parte de una organización? Miren, en países como por ejemplo en Argentina, en donde existen las primarias abiertas simultáneas obligatorias, PASO, eso ha creado un problema terrible, en donde han buscado alternativas. Por ejemplo, las elecciones primarias internas abiertas simultáneas obligatorias se han convertido en la elección efectiva, porque ya las elecciones generales no tienen razón de ser. Sí. Pero algunos partidos, justamente ante esta situación, lo que han hecho, bueno, como esta es la primaria, que es una especie de prueba antes de las oficiales, una práctica si se quiere, vamos a, en vez de plantear 5 candidaturas internas, vamos a plantear una. Obviamente se va a ganar porque es la única, pero es una especie de medir fuerzas antes de la competencia real. Entonces, ¿eso beneficia a la democracia? Por supuesto que no. Cada partido tiene que tener la forma interna como se decide, pero cada partido tiene que tener su identidad y su razón de ser. Bueno, excelente entrevista, Luis Miguel, gracias. Te deseamos mucho éxito y por supuesto que haya personas valiosas en la política para que así la democracia pueda ser exitosa en nuestro país, como en realidad lo está haciendo muchas veces y otras veces hay que ayudarla, ¿verdad? Seguimos, señores, con Buenos Días Santo Domingo y mientras tanto, Erinia y yo nos retiramos por hoy. Hasta mañana.